Las nuevas teorías económicas. Pero, ¿qué son las teorías económicas? Denominamos teoría económica al conjunto de hipótesis, de modelos, que tratan de aportar una explicación teórica a los sucesos que ocurren en la economía real. Estos sucesos pueden producirse en los dos principales campos en los que se divide la economía, la macroeconomía y la microeconomía. De esta forma, la teoría económica trata de aportar la explicación de por qué interaccionan las variables, dando una serie de resultados. Dependiendo del punto de vista que se mire, trata de englobar el conjunto de hipótesis conexas sobre las causas y efectos, así como la acción y reacción. En otras palabras, la interacción que se produce entre los distintos agentes económicos y el comportamiento de las variables económicas en relación con estos. La historia de la teoría económica nace en las escuelas de pensamiento económico, una serie de investigadores que trataban de modelizar el comportamiento de la economía y la influencia de los agentes individuales y globales en esta. Habitualmente, las primeras teorías económicas eran bastante simples. Estas se centraban en temas básicos como la moneda, el comercio global, la producción de bienes, así como la gestión de recursos en un entorno limitado. Con el paso del tiempo, se fueron introduciendo nuevos campos de estudio que fueron ampliando el concepto. Gracias a la teoría económica y las herramientas de medición, la economía se ha ido perfeccionando con el paso del tiempo, dando lugar a más herramientas que no solo nos permite conocer más a fondo el impacto de nuestras decisiones, sino tomar decisiones que, en cierta forma, pueden ser más responsables y consecuentes que cuando nace la formulación de las primeras hipótesis. Hola, bienvenidos a Cocinando desde tu caleta. El día de hoy veremos una receta sencilla, rápida y que te puede sacar de cualquier apuros. Con ustedes, el helado keynesiano. Bueno, para entender un poquito mejor el contexto histórico en el que surgió este platillo, indagaremos en su historia. En 1929, el economista John M. Keynes, en su libro La teoría general de la economía, describe esta receta. Y ustedes se preguntaban, ¿por qué un economista en 1929 hizo esta receta? Fue porque en este periodo de tiempo ocurrió uno de los acontecimientos históricos más recordados, que fue la caída de la bolsa de Nueva York, que también se lo denomina la Gran Depresión. ¿Y qué fue esta Gran Depresión? Fue una crisis económica. Y una crisis económica consiste en bajan los consumos, bajan los ingresos y bajan los empleos. Eso traducido de otra manera sería que menor empleo, menor ingresos, menor consumo. Lo cual sería entrar en un círculo vicioso que económicamente hablando destruiría una sociedad. Y aquí fue donde entra John Maynard Keynes con el keynesianismo. Vamos a ver cómo se prepara. Bueno, mientras vemos cómo preparo esta linda receta de fondo, hablaremos del keynesianismo. El keynesianismo es una postura económica completamente diferente al liberalismo, ya que propone que el Estado se vea 100% inmerso en la economía del país. Hay que tener en cuenta que esta teoría se propuso en un momento de crisis como fue la Gran Depresión. Consiste en el aumento de la oferta del dinero para disminuir el desempleo. ¿Cómo se aumenta la oferta del dinero? Imprimiendo más dinero y bajando la tasa de interés, prácticamente dando préstamos gratis. Disminuir el desempleo aumentando el gasto público, generando obras y servicios. Esto se va a financiar a través de las deudas públicas y se van a pagar al volver la economía a su normalidad. Esto aumentará la capacidad adquisitiva de los hogares,
Mayor consumo, mayor ingresos, porque hay un mayor empleo, y de esta forma se pagarán las deudas públicas. Obviamente esto se ve como un sistema económico redondo y que es pura ganancia, pero no, como cualquier sistema económico tiene varios flancos negativos, y este en especial. Por ejemplo, la impresión de billetes aumentaría la inflación, la baja tasa de intereses, exceso de deudas y nos llevaría a una recesión económica. Más gastos públicos, mayor impuestos para financiar estos. A corto plazo funciona, pero a largo plazo no sirve de mucho. Bueno, pasadas 24 horas ya tenemos el resultado de nuestra receta. Aquí está a nuestro lado. No tiene la mejor presentación posible porque se está derritiendo y no tiene la cuchara para emplatar. Pero al fin y al cabo es helado, sabe. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué estaba haciendo esta comparación entre helado y el keynesianismo? Porque al igual que un helado, el keynesianismo es una solución rápida para el momento, que te saca de cualquier apuro, que es tentadora, pero que a la larga se va a derretir y va a terminar siendo inservible e incomible. Y bueno, para finalizar, quedemos con una frase que el propio John Maynard Keynes dijo: ¿qué importa lo que pasa a largo plazo? A largo plazo, todos estaremos muertos. Eso es todo, muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. El keynenismo. El keynenismo es una teoría macroeconómica del gasto total de la economía y de sus efectos en la producción, empleo e inflación. Este fue desarrollado por el economista británico John Maynard Keynes durante los años 30 del siglo XX en un intento por entender la Gran Depresión. La clave de esta idea es que se enfoca en usar la política gubernamental para administrar la demanda agregada, con el fin de enfrentar o prevenir las recesión económicas. Keynes desarrolló sus teorías en respuesta a la Gran Depresión y fue altamente crítico a las previas teorías económicas, a las cuales se refirió como economía clásica. El keynesismo representa una nueva manera de mirar al gasto, la producción y la inflación. Previamente, lo que Keynes había llamado pensamiento económico clásico, se sostenía en que los cambios críticos en el empleo y la producción económica creaban oportunidades para que los individuos y los emprendedores tengan incentivos para perseguir y que al hacerlo se corregían los desbalances de la economía. Ejemplos de esto puede ser el del presidente Roosevelt, que trató de suavizar los efectos de la Gran Depresión gastando en programas de creación de empleos. Otro podría ser Bill Clinton, que impulsó una década de prosperidad. Él creó más empleos que cualquier otro presidente. La propiedad de la vivienda llegó al 67.7%, la tasa más alta jamás registrada. La tasa de la pobreza cayó al 11.8%. El economista Joseph Stiglitz llamó a esta época los felices 90. El liberalismo es una doctrina política, económica y social nacida a finales del siglo XVIII, que defiende la libertad de un individuo. Hablando jurídica y socialmente, nos dice que todos somos iguales ante la ley. Además, promueve el libre comercio como la mejor forma de alcanzar un desarrollo económico. Durante un tiempo ha estado circulando una nueva teoría, la teoría de la hamburguesa de Thomas Friedman. Esta teoría nos dice que cualquier país que posea un McDonald's dentro del país no debería involucrarse en una guerra contra otro país que posea un establecimiento de esta cadena. Lo que nos quiere decir esta teoría es que para poseer este tipo de cadenas se producen localmente productos prácticamente similares y culinariamente derivados de la cultura norteamericana. Esto además que los países necesitan disponer de una clase media suficiente, un derecho que contemple este tipo de propiedad y una complejidad empresarial. La Escuela de Chicago es una corriente de pensamiento
partidaria del libre mercado, aunque dentro de un régimen monetario estricto definido por el gobierno, que se originó en los departamentos económicos de la Escuela de Negocios de Booth de la Universidad de Chicago a mediados del siglo XX. Fue liderada históricamente por Gregory Stingler, premio del Banco Suizo a las Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel en 1982, y Milton Friedman con el mismo premio al Banco Suizo de las Ciencias Económicas en memoria a Alfred Nobel, pero en 1976. La Escuela de Chicago se caracterizó por rechazar las ideas de keynesianismo, que se mostraba a favor de la intervención del Estado para promover el libre mercado y las ideas del monetarismo. Sus principales exponentes fueron Milton Friedman y Gregory Stingler, ambos premiados con el Nobel de la Economía. Los economistas de la Escuela de Chicago tenían la convicción de que la economía del mercado era inherentemente estable y que las perturbaciones como depresiones o crisis económicas eran una intervención inadecuada por parte del Estado. En efecto, Milton Friedman, uno de sus principales representantes, sostuvo que lo que desencadenó la Gran Depresión a los 30 no fue una falta de inversión como afirmaba Keynes, sino una contracción de la oferta monetaria. El enfoque de la Escuela de Chicago se enfoca por tener un enfoque pro mercado, con un análisis que incluye los siguientes componentes. Teoría del consumo. Se estudia cómo los individuos llevan a cabo sus decisiones de consumo. Para esto se relacionan las preferencias, reflejadas en las curvas de utilidad, con la restricción presupuestaria. La economía monetarista o escuela económica monetarista toma el nombre también de Escuela Chicago porque es en la Chicago School of Economics, donde desarrollan sus ideas los autores fundamentales de esta corriente de pensamiento económico. Por si no me entendieron, el término Escuela de Chicago se utiliza en la economía para referirse a un conjunto de destacados economistas que han sido o son profesores de la Universidad de Chicago y a sus aportaciones, muchas de las cuales se entroncan con la idea del libre mercado. La Escuela de Chicago sostiene efectivamente muchos de los enunciados básicos enunciados por Adam Smith y los economistas clásicos. Un ejemplo de ello es el artículo de Milton Friedman en la edición de septiembre de 1970 en The New York Times Magazine, donde afirmaba que la responsabilidad social de las empresas debe ser para utilizar sus recursos y participar en actividades diseñadas para incrementar sus beneficios, a través de la competencia abierta, libre, sin engaño y fraude. La idea de que el análisis de las decisiones de los individuos es crucial para entender que nuestro mundo forma parte de los principios aceptados por la corriente principal de la economía, por lo que su aplicación a los más variados campos se ha generalizado entre economistas de todo el mundo. Más conflictiva ha sido la recepción entre una parte de los sociólogos que lo clasifican como una intromisión inútil a su campo de trabajo tradicional. Ahora, ¿cuál ha sido la repercusión de la Escuela de Chicago? Empecemos con que la Escuela de Chicago de la economía es conocida por su defensa del libre mercado y las ideas monetaristas. De acuerdo con Milton Friedman y el resto de monetaristas, las economías de mercado son inherentes, estables por sí mismas, y las depresiones únicamente son resultado de la intervención del gobierno. Friedman, por ejemplo, argumentó que la Gran Depresión fue el resultado de una contracción de la oferta monetaria, controlada por la Reserva Federal, y no por la falta de inversión, como la economía keynesiana. Ben Bernanke, un expresidente de la Reserva Federal, es uno de los economistas que hoy en día aceptan el análisis de Friedman respecto a las causas de la Gran Depresión. Sin embargo, la mayoría de los economistas de inspiración keynesiana han adoptado ideas típicas de la Escuela de Chicago, como fundamentar sus modelos en el análisis de las decisiones individuales, la noción de expectativas racionales o el interés por el crecimiento de largo plazo.